guías europeas, a diferencia de las nuestras, las argentinas, ellos consideran a partir de los 18 años, que nosotros cambiamos de las guías viejas a las guías nuevas a partir de los 16 años. ¿Querés comentar algo, Ale, de por qué nosotros elegimos 16? Mira, esto lo hablamos con los pediatras fundamentalmente, y ellos consideran que a los 16 años se terminó el proceso de crecimiento, por lo menos en la altura y y entonces ellos dicen, bueno, empecemos a decir que son adultos a partir de esa edad porque no va a haber muchos cambios en cuanto a estatura, talla, el índice de masa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que hablaba Juan Carlos en relación a los valores de corte del mapa. O sea, homologan, vos decías, 130-80 el valor umbral diagnóstico de la presión en consultorio, y 130-80 es la presión diurna del mapa. Bueno, y justamente los españoles, el registro español de la Sociedad Argentina, de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, el registro del mapa, muestra que el valor, digamos, vinculado a 130-80 en consultorio sería 5 o 6 milímetros de mercurio por debajo. O sea que el promedio diurno de presión arterial correspondiente a 130-80 en consultorio sería un promedio diurno de 125-85. Y los americanos dicen que es 130-80 como la presión de consultorio. Acá otra pregunta del doctor La Greca. Y yo le quería preguntar a los tres, a vos que viste las guías europeas, viste que la bibliografía que cita Brian Williams y Mancia, ambos para decir que el objetivo del tratamiento, la meta del tratamiento debía ser 130, menor de 130. Ellos también dan menor de 80, no menor de 70 y no menor de 120. Se basa en un metaanálisis gigante de Dana et al., que apareció en el Lancet en el 2016, después del estudio. Y lo hacen casi 613.000 pacientes, un metaanálisis gigante, y la guía europea se basa básicamente en ese trial también, en ese metaanálisis, que junta 600.000 pacientes. Y Alejandro nos dice, bueno, no seamos tan agresivos, pero la mayoría de la bibliografía da a que el tratamiento bajemos la meta de 130, y casi en 600.000 pacientes nos están diciendo bajemos la meta de 130. Aparece una curva en J por debajo de 70 y por debajo de 120, no está eso establecido por el metaanálisis. La pregunta clara es, ¿seguimos pegados a las metas viejas de 140-90 nada más? ¿O la guía europea nos dice que debemos ser más agresivos de ir para abajo? Yo creo que es un metaanálisis muy fuerte. Falta evidencia, hay un gap. Ellos reconocen un gap. De hecho, ellos para Mancia reconoce que para el mapa debería ser 125. O le dice, falta evidencia, pero debería ser 125. Y para el MPA, 130, no 135. Pero falta evidencia, no lo podemos decir porque falta evidencia. Te voy a decir 2 o 3 cosas, alguna que tiene que ver con una opinión personal y no la del consenso. El metaanálisis que vos decís no está citado dentro de la evidencia de respaldo de las guías americanas. Hay 5, de los cuales el de Tomopoulos, un japonés, pero no está ese que vos decís. El que vos decís está publicado creo que en el 2016, y lo que se observó en ese metaanálisis es que la reducción de 10 milímetros de mercurio trae beneficios, o sea, hasta umbrales de 130-80. Eso es lo que dice ese gran metaanálisis. Lo que yo digo con respecto a los metaanálisis es que, y esto ya es personal, tienen un problema los metaanálisis en general tienen problemas, pero un grave problema en relación a cómo miden la presión arterial en el consultorio. Si vos la medís con un método, con un esfigmomanómetro de mercurio, es una cosa. Si lo medís con un esfigmomanómetro oscilométrico, mejorarás la calidad de los registros, porque hay errores de sosegos del operador que los eliminás, por ejemplo, la velocidad de deflación, el redondeo. Y si pasás un equipo totalmente automático, es otro tipo de medición. Lo que hacen los metaanálisis están mezclando a un estudio como el SPRINT, que
que utilizó un equipo totalmente automático con el HOT, que utilizó un equipo automático oscilométrico, pero no totalmente automático, y meten también ahí adentro del chip un estudio que se utilizó el registro manual. Y como yo les mostré, hay 10, 15 milímetros de mercurio de diferencia cuando está atendido, cuando está el operador dentro del consultorio o está fuera del consultorio. Entonces yo digo, en la Argentina tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿cuántos de nosotros tenemos un equipo totalmente automático? ¿Estamos en condiciones de extrapolar los resultados de un estudio como el Sprint al medio nuestro? Yo digo que no. Esta es opinión personal. Yo digo que no, porque nadie tiene un equipo automático y el que lo tiene no lo usa, porque no va a estar media hora con un paciente tomándole la presión, digo yo. Perdónenme que lo diga de esta manera tan cruel. Cuando uno mide la presión por un método manual en la práctica clínica y ese mismo paciente, medicado del mismo modo, va a una consulta de screening, 10 días después tiene casi 10 milímetros de mercurio menos y ni siquiera cambiamos el método. Lo que cambió es visita de la práctica clínica cotidiana versus una visita de protocolo. Ahí le cambiamos el escenario, no solamente al paciente, porque el paciente ¿qué hace? Tomo bien la medicación porque tengo que ir al protocolo que me van a mandar, me van a sacar sangre y la van a mandar a Estados Unidos. Entonces me cuido, sino que cambia sobre todo el comportamiento del operador, del médico, acá en la Argentina el médico, que es tomarle bien la presión. Fíjense, ni siquiera cambiamos el método de medición, con solamente cambiar el entorno, un entorno real, que es la práctica clínica, y un entorno que es casi irreal, que es la de una visita de screening con la misma medicación, el mismo paciente, hay casi 10 milímetros de mercurio de diferencia. Eso lo mostraron los canadienses, todos. Yo entiendo, a mí me parece que lo que dicen los americanos van a obtener beneficios porque poniendo una meta más exigente van a bajar más la presión, van a tener más pacientes controlados con un límite de 14,9, es decir, los pacientes van a llegar más a 140,90. Eso no lo discuto. Pero me parece que es una recomendación muy fuerte. De los métodos automáticos, las guías americanas ponen 4 renglones y todas sus guías se basan en equipos automáticos, o sea, los resultados de un estudio con equipo automático. Me llama la atención nada más. Bueno, la discusión, yo no estuve en el grupo de tratamiento, pero la discusión fue acalorada, pero todos coincidieron que no hay evidencia firme que respalde en la práctica clínica habitual, con equipos habituales, proponer una meta más exigente de la que tenemos. Yo lo que quiero comentar son 2 cosas. Vos dijiste muy bien, Alejandro, estamos mezclando peras y manzanas. Es decir, el gran problema que tenemos con los metaanálisis, principalmente cuando toman estudios antiguos, estudios medios y estudios nuevos, es que la metodología o la sistemática de medición y de seguimiento ha sido diferente. Con lo cual, por más correcciones estadísticas que hagan, estamos mezclando peras y manzanas. Primer dato. Segundo dato. Creo que el punto clave y sustancial es cuánto nos cuesta bajar, por ejemplo, la presión arterial diastólica. Y yo creo que como la gran mayoría de nuestros pacientes son mayores de 55 años, realmente no tenemos grandes conflictos con la diastólica. El gran conflicto lo tenemos con la sistólica. Y ahí es donde no solamente pesan algunas características de lo que es la mecánica vascular, sino también la descarga adrenérgica, la presencia, la hipertensión de guardapolvo blanco, etc. Y eso se vio reflejado ya cuando se empezaron a estudiar las hipertensiones de difícil control y resistentes para hacer el tratamiento con radiofrecuencia, que pensábamos que eran un 12% y después terminaron siendo en los principales centros menos del 1%. ¿Por qué? Porque hacíamos mediciones automáticas y demás cosas. Entonces yo creo que acá lo importante de todo esto es, primer dato, creo que los valores de 140 a 90 para lo que es la práctica en consultorio habitual, no, por lo menos hasta ahora no hay evidencias en contra que tendríamos que descender esos valores. Pero, y ahí es donde está
el punto que a mí no me termina de cerrar. Estamos viendo, y ya ahí coinciden los europeos y coinciden los americanos, que no nos podemos quedar con la hipertensión o con la presión de consultorio. Que el monitoreo domiciliario de la presión arterial y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial ha sido una metodología que ha venido para instalarse y que los próximos estudios, si es que hay, principalmente cuando evaluemos tratamiento, van a tener que ser validados con esa metodología. Es decir, no solamente el valor que tengan en consultorio, sino también cuál es el valor de MDPA que tienen o el valor que tienen de monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y ahí sí nos vamos a encontrar con valores diferentes porque son metodologías diferentes. Juanca, justamente a tu comentario muy atinado, hay una pregunta de la webinar del doctor Arias Castellanos que dice: ¿se puede confiar en las tomas de presión arterial con el MDPA cuando aún tenemos fallas técnicas en la toma por el personal de consultorio? ¿Qué opinan? Yo te voy a dar la respuesta, por lo menos, de cuál es nuestra metodología, lo que he observado con el grupo que por lo menos acá en Argentina tiene más experiencia, que es la gente del hospital italiano, y lo que dicen las guías americanas. Si vos le enseñás, y no es una metodología tan difícil, si vos te tomás 5 minutos, 10 minutos, explicarle al paciente cómo tiene que sentarse, que a la mañana cuando se levanta tiene que vaciar su vejiga, quedarse sentadito, poner el bracito en la mesa, etcétera, 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 eso es repetitivo. Eso se puede, es repetible el valor y es correcto. Y lo mismo después a la noche. Y si vos seguís la metodología de los 5 días, vas a ver que esa sistemática sí tiene correlación con los valores que obtenés en el holter de presión, que ahí sí nosotros tenemos bastante experiencia, o en la repetición con el seguimiento del paciente. No, me olvidé ya. No, Es la edad. no, Sí, el pasa. MDPA es un método, si se hace con equipos validados y se respeta el protocolo de mediciones y la calidad de las mediciones que se deben enseñar, como dice Juan, me parece que es un método, no te digo equiparable al MAPA, porque el MAPA te da información sobre la presión nocturna y creo que tiene mejor valor predictivo que el MDPA en cuanto a pronóstico cardiovascular. Son 2 métodos de acuerdo a disponibilidad que debemos empezar a utilizar cada vez más, como recomiendan las guías americanas. Perfecto. ¿Algún comentario, Miguel? Sí, por ahí lo que comentan los europeos también lo comentamos nosotros, y la experiencia que tenemos nosotros también es que es mucho mejor tolerado, sobre todo en pacientes obesos con brazos cónicos. La verdad que ahí también el MAPA falla, digamos, falla mucho más que el MDPA, y muchas veces el paciente viene al día siguiente con dolor, molestia en el brazo, entrega al equipo, bajamos la información y te encontrás con 5 registros válidos, y en el fondo hubieses obtenido mucho más y con mucho menos dolor y comodidad del paciente con un MDPA con brazalete adecuado a ese brazo del paciente, ¿no? Bueno, y la mejora en la adherencia también, sí. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a los 3 expositores, excelentes presentaciones, y recordarles que va a quedar esto grabado en la webinar, que pueden entrar las veces que quieran.